lo que le sucedió a esta iglesia. Y el viernes pasado estuvimos hablando sobre lo que es el libro de Efesios y aprendimos algunos puntos muy importantes de que la iglesia de Éfeso que recibe esta carta es una iglesia que está sirviendo como de base para recibir esta información, pero que esta información es algo que le pertenece a la iglesia, pero como cuerpo de Cristo, quiere decir, incluyendo todos aquellos que le servimos a Cristo y que estamos en una congregación, porque si usted se da cuenta, la carta a los Efesios es una carta que se dirige a una congregación, como la carta que le manda Cristo a la iglesia en Apocalipsis. Eso es para que veamos nosotros lo importante que es ser parte de una iglesia local. Porque si alguien no pertenece a una iglesia local, entonces, ¿cómo Cristo se va a comunicar con él? Si Cristo se comunica con la iglesia directamente. Aquí estamos viendo que hay una comunicación con cada iglesia local. Y esta iglesia de Éfeso recibe también esta carta, la carta a los Efesios. Por eso dice la Biblia que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hoy en día, hermano, se ha levantado una epidemia de falsos predicadores y maestros que la Biblia realmente se ha estado cumpliendo, pero hoy el asunto se ha empeorado. Y el asunto es que nosotros nos damos cuenta es porque los medios de comunicación son abundantes ahora. Y hay más comunicación abierta. Y nosotros podemos ver que hay personas que saben mucha Biblia, pero están en contra del ministerio pastoral, están en contra de las iglesias, que usted se reúna o sea miembro de una iglesia. Es más, aparecen unos ahí testificando de que pertenecían a una iglesia y que el pastor los tenía engañados y que ahora que no tienen iglesia, que no tienen pastor y que no pertenecen a nadie, ahora saben toda la verdad y por ellos mismos están leyendo la Biblia. Y hermano, es una confusión terrible que también confunde a los débiles en la fe. ¿Se da cuenta? Yo estoy seguro que esta persona que está diciendo esto estaba bien, pero estaba débil en la fe. Y escuchó a alguien más y le cautivó su mente y vino a ser como el tamo que arrebata el viento. Se fue. Entonces, ese es el peligro que hay. Es cierto, hay iglesias donde la palabra de Dios nos está enseñando y muchos o la congregación entera está en grave peligro de ser engañada. Por ejemplo, hoy estuve escuchando a un predicador que es escuchado por muchos, predica muy bonito, tiene buena palabra, pero en la enseñanza que le estaba escuchando el día de hoy, porque me dio curiosidad de ver que él estaba escuchando sobre las 70 semanas y lo estaba escuchando a ver cómo planteaba las 70 semanas. Y por cierto lo estaba planteando bien, las 70 semanas de Daniel. Pero cuando llegó al arrebatamiento de la iglesia, empezó a hablar en mal de Scofield. Usted tiene la Biblia Reina Valera y tiene comentarios ahí del doctor Scofield, y empezó a hablar de que él fue el que se inventó de que la iglesia iba a ser arrebatada
antes de la tribulación. Y empezó a quitar todas las cosas que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia, dando a entender de que todo eso era falso. Y como en Apocalipsis hay 7 trompetas, vamos a llegar a eso más adelante y se va a dar cuenta que ahí es la gran equivocación, que la séptima trompeta, o sea, la última trompeta, es allí donde la iglesia va a ser arrebatada. Pero ¿será que Pablo está hablando de esa trompeta, o estará hablando de otra trompeta que solamente lo van a escuchar aquellos que van a ir al encuentro con Cristo Jesús? Ahora, esta trompeta, la séptima trompeta, trae calamidad. Ciertamente anuncia el reino de Cristo y anuncia en sí el juicio a los pecadores, pero lo está anunciando solamente porque después de la séptima trompeta viene más juicio, vienen las 7 copas de ira. Quiere decir que Cristo no baja en la séptima trompeta, porque todavía siguen las 7 copas en este mundo. Cristo baja hasta en el capítulo 19, cuando viene de una vez y asienta pie en el monte de los olivos y empieza el milenio. Hasta ahí en donde él baja. Pero ni en el capítulo 19 se menciona el arrebatamiento de la iglesia, como se menciona también en la séptima trompeta. No se menciona el arrebatamiento de la iglesia en la séptima trompeta, que es la última en sí, porque son 7. Es la última de las 7. Pero el punto es que esta enseñanza está confundiendo a muchos ahora, porque está aumentando, y aquel que no esté listo, que no esté preparado, que no tiene anticipación de lo que va a oír, lo va a creer. Entonces va a anular el arrebatamiento de la iglesia. Pablo dice claramente que nos vamos a encontrar con Cristo en el aire. ¿Cómo va a ser eso que cuando Cristo baje al mundo también la iglesia se va a ir? ¿Dónde entonces se va a cumplir lo que Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se va, que lo va a librar de la hora de prueba, que la va a sacar de allí para que no sufra la ira del Cordero, la ira de Dios? Pablo dice a los tesalonicenses que nosotros seremos librados de la ira venidera. Entonces no tiene sentido todo lo que ellos están haciendo. Es una falsedad de enseñanzas que hay hoy en día, que están confundiendo a estos predicadores que antes creían en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora dicen, ya me di cuenta, ya salí de esa ignorancia. No hay arrebatamiento de la iglesia, no hay. Una cosa es cuando Cristo trata con la iglesia y otra cosa es cuando trata con Israel. Con la iglesia Cristo trata individualmente con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero con Israel trata como nación, no con cada judío, sino como nación. Es otra forma de tratar con el pueblo, porque Israel es una nación. Nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado ahora. Se está despertando la apostasía con toda su fuerza ahora más que nunca. Y cada miembro de las iglesias verdaderas están siendo atacados para que ya pierdan su responsabilidad. Empezaron con el diezmo y ahora están terminando con el arrebatamiento de la iglesia. Están diciendo que no se necesitan líderes espirituales como pastores, como evangelistas, como maestros, que cada quien puede estudiar la Biblia y que así se va al cielo. Es más, si usted escucha ahora a los apostólicos, se están descubriendo algo que antes se enseñaba solamente entre ellos en lo privado, ahora lo están ya haciendo público. Ellos realmente están diciendo que no hay infierno,
que el alma no se va a ningún sitio, ni al paraíso ni al infierno. Entonces, ¿a dónde se va? Dice que duerme. ¿Y dónde va a dormir? Entonces, eso los apostólicos lo tenían escondido, porque si lo decían públicamente la gente no iba a seguirlos. Pero ahora ya lo están diciendo públicamente, que no hay infierno, para nada. Entonces son doctrinas que han estado allí saliendo ya en este tiempo postrero que estamos viviendo, en el tiempo del fin. Esto es una gran indicación de que Cristo viene por su iglesia. Y tenemos que estar preparados, mis hermanos. Por esta razón es que Él se adelanta a advertirle a su pueblo que se cuide. Y habla del señorío en el libro de los Efesios, habla del señorío de Cristo, habla del poder de Cristo en Efesios 1:21. Y está hablando de este siglo y del siglo venidero. Y que todas las cosas las sometió bajo los pies de Cristo, nuestro Padre. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cómo el diablo va a andar triturando el cuerpo de Cristo? Note bien que es cierto, la iglesia tiene persecución hoy en día. Ya ha tenido persecución desde el principio. Ya ha estado siendo perseguida por los emperadores romanos y por otras naciones. Alemania, España. Aún pensemos por la Iglesia Católica. En otras palabras, la verdadera iglesia siempre ha sido perseguida. Pero la persecución, o sea, la tribulación es otra cosa. Porque son 7 años determinados que son parte de los 490 años, o sea, de las 70 semanas que el ángel Gabriel le presentó a Daniel y que le dijo: estas 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y para su santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Así que es para Israel solamente. La iglesia de Cristo, como su cuerpo, no está metida allí en las 70 semanas. Eso es directamente para el pueblo de Israel. Por esta razón que en estos últimos 7 años que hacen falta para que se cumplan las 70 semanas, porque son semanas de años, se han cumplido 69 semanas, falta una semana de años. Esos 7 años son exclusivamente para el pueblo de Israel. Es ahí donde los judíos van a ser salvos cuando acepten a Jesús, al verdadero Jesús, como el Mesías. Muchos van a ser muertos, se van a dejar matar, porque no van a querer que la bestia los selle con el 666. Pero la iglesia no va a estar allí. La iglesia ya está con Cristo. Porque ciertamente la iglesia todo el mundo, dice Juan, está bajo el maligno. Y la iglesia tiene persecución. En San Juan capítulo 16, versículo 1 dice que serán perseguidos hasta por los mismos religiosos, pensando que matando a los cristianos y echándolos de las sinagogas están dando culto a Dios. Así dice San Juan 16:1. Ahora, el punto es esto, que la iglesia esté bajo el maligno en estos tiempos, o sea, el mundo esté bajo el maligno en esos tiempos, y que por eso la iglesia sufre persecución, es una cosa.
Pero en los 7 años, la iglesia no puede estar allí presente, porque el mundo estará directamente dirigido por el diablo, a través de la bestia, a través del falso profeta. Habrá una religión solamente que será la religión que trae el jinete del caballo blanco, que trae un arco pero no trae flecha. Por eso va a engañar al pueblo de Israel en los primeros 3 años y medio. Porque el pueblo de Israel va a pensar que ese es el Cristo, es el Mesías. Y por supuesto, la iglesia entonces no puede estar bajo la bota del imperio satánico, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si la iglesia está bajo la bota del imperio satánico, quiere decir que también Cristo va a estar, porque Cristo es la cabeza de su cuerpo. La cabeza no puede estar sin sufrir si el cuerpo no sufre. Así que hay una conexión. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender esto. No podemos nosotros estar con esperanza de que la iglesia va a pasar la tribulación y que cuando suene la 7ª trompeta nos vamos. Ahí no habla de arrebatamiento. Nadie. Los teólogos premileniaristas son odiados por los amilenialistas y los postmilenialistas. Lo que quiere decir que aquellos que piensan que Israel ya fue reemplazado por la iglesia, que Israel ya no existe en sí, Israel ya está condenado, ya Dios no tiene nada que ver con Israel, no hay milenio literal para ellos, no hay milenio literal. El milenio para los postmilenialistas ya está en pie. Estamos viviendo en ese milenio. Para los amilenialistas, ya Cristo está reinando, pero espiritualmente. Los postmilenialistas dicen que el mundo se tiene que ir mejorando hasta que venga el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cuándo va a pasar eso usted? Y mucha gente está engañada ahí. Ellos son los que andan enseñando todas esas cosas. Así que tenemos acá cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, mi hermano. Y es posible que usted haya escuchado a este varón que está en España y que predica muy bonito. Pero detrás de todo hay una interpretación que no es de acuerdo a la Biblia. Hay que tener cuidado con lo bonito, porque ahí es donde Satanás agarra a muchos. ¿Verdad que sí? Entonces, no podemos nosotros, hermano, estar fuera de esa precaución de estar al cuidado de estas doctrinas. Ahora, la iglesia de Éfeso, mi hermano amado, tiene problemas. A pesar de ser una iglesia bastante activa, una iglesia bastante unida, oiga bien, la unión que tiene esta iglesia, está unida en el trabajo que hacen. Es una iglesia inteligente, es una iglesia que ha sido administrada de una forma poderosa. Por eso es que es una iglesia fuerte para poder reconocer lo falso y lo verdadero. Tiene discernimiento esta iglesia. Estos son los primeros 100 años que hay acá.
Es posible que esta iglesia pierda su primer amor porque note bien que ya son como 30 o 40 años después de que la iglesia nace, que todo eso está sucediendo. La primera generación, esa generación que usted ve en el libro de los Hechos, donde todos se reunían y partían el pan y estaban todos unánimes y estaban todos en oración, esa generación se murió. Se pudo haber muerto esta generación en el año 70, cuando llegó Roma y mató miles de judíos. Otros escaparon. Así que sus hijos, los demás que quedaron, que ya no se desarrollaron allí en Judea, sino que ahora estaban en Asia Menor, y como iglesia se desarrolló gracias al ministerio del apóstol Pablo en estos lugares de Asia Menor. Entonces ellos ya no estaban con ese mismo amor a Dios. Algunas prácticas se habían terminado. Posiblemente ya no partían juntos el pan, ya no lo comían juntos, ya no oraban juntos, como puede pasar en las iglesias locales hoy en día, que ya la iglesia ya no ora juntos. Solamente aquellos en quienes todavía está el espíritu de oración son los que vienen al culto de oración. Entonces Dios, cuando ve la iglesia, la ve entera. Si la iglesia tiene 300 miembros, 200 miembros, Él se enfoca en el grupo de 200, de 300, y la evalúa. Y ve que de esos 300 o de esos 200 hay solamente 25 que le están buscando en ayuno, en oración, en vigilias, que están reuniéndose con aquellos que buscan a Dios en el altar. Entonces Él evalúa el resto de la congregación y dice: esta iglesia está fría. Aunque hay un grupito que se va al cielo, pero el resto de la iglesia está fría. Y piensa que porque viene a los otros cultos o porque participa en otras actividades, está bien con Dios. Mire, hermano, la iglesia no se compone solamente de actividades, de fiestas. La iglesia se compone, y la verdadera iglesia es aquella que está unida en oración. Es aquella que se reúne para darle a Dios la honra y la gloria, y para que se derrame el Espíritu Santo y seamos llenos de ese poder. Esa es la verdadera iglesia. Porque se puede convertir en un club social todo, donde cuando ya no me toca un privilegio, pues no voy porque no me toca. ¿Qué estará diciendo Dios entonces de iglesia? Quiere decir que cuando todos en una mente unánime se enfrían, afectan la iglesia, la afectan terriblemente. Porque si así como se alejan, si así como están fríos, si así como que apenas están caminando, buscaran a Dios, se sometieran a Dios, las iglesias locales estarían en un fuego tremendo, que la vecindad, al ver ese testimonio, pueden venir automáticamente a buscar a Dios, porque pasará como pasará en el milenio que dice Zacarías, que cuando la gente vea a un judío caminar por las calles, dicen que 10 personas, una de cada nación, se le tirarán encima y lo tomarán de sus mantos y le dirán: vamos contigo a Jerusalén, porque hemos oído que Jehová Sama, que Jehová está allí. Pero ¿quién tiene la culpa de que las iglesias no tengan fuego ahora? ¿Quién tiene la culpa de que en las iglesias no hayan milagros ahora? Los mismos creyentes demandantes que quieren una iglesia buena, que quieren una iglesia grande, que quieren una iglesia avivada, pero ellos estaban muertos. Ellos son los que están arruinando sus propias iglesias locales.
Porque en vez de estar en el altar, están ahora mismo sentados viendo la televisión. Están ahora mismo por allá, como que siendo abandonados por Dios, cuando pueden estar juntamente con los demás, buscando la presencia del Señor. Porque ellos saben que estamos aquí reunidos. Ellos saben que en sus iglesias están reunidos. Entonces, ¿por qué están allí en su casa cuando realmente pueden estar con los demás hermanos? ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de que una iglesia local se arruine? Las mismas o el mismo comportamiento de aquel que realmente no le importa a Dios, ni le importa a la iglesia, mucho menos su alma. Porque, hermano, ¿quién no va a querer estar gozando del toque del Espíritu Santo? ¿Quién no va a querer estar en el templo? ¿Qué dijo el salmista? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué más dice? Que nos hará Jehová nosotros plantíos en la casa de Jehová. Pero muchos ya no quieren ese privilegio. La iglesia les aburre. La iglesia lo tienen en segundo lugar. Ya toman el evangelio como una religión. Así estaba la iglesia de Éfeso. Había olvidado su primer amor. Note bien que algunas de las iglesias Dios les dice: pero hay entre vosotros algunos, ¿se da cuenta?, que no han negado mi nombre, que no están adorando a Balaam o siguiendo la doctrina de Balaam. Hay quienes entre vosotros que están vivos, pero por aquellos que están allí ya muertos, porque note bien que vamos a estudiar acá que Cristo le manda una carta a una iglesia donde le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Se da cuenta? Pero entre esa iglesia hay unos que están vivos. Pero les digo, Dios o Cristo toma el grupo en su totalidad y balancea y ve que los flojos son más que los que están vivos, que los muertos son más que los que están vivos. Entonces, Cristo le tiene que decir a la iglesia que está muerta. ¿Se da cuenta? Que está muerta. Porque son pocos los que están vivos. Por eso dice la Biblia: despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Qué tremendo eso. Es una iglesia sufrida. Has sufrido y has tenido paciencia. Qué tremendo es sufrir por Cristo y sufrir por cosas, mas sin embargo todavía estar muerto, estar alejados del fuego del Espíritu Santo. Has dejado tu primer amor. Así que esta generación nueva ya no estaba practicando lo mismo que la primera generación estaba practicando. Mire, para que nos demos la idea y tengamos esto en mente, vamos a Hechos, para que usted vea cómo esta generación de la iglesia primitiva estaba sirviéndole a Cristo Jesús, de tal manera que cualquier fallo que había dentro de la iglesia era muy notorio. El Espíritu Santo intervenía, como sucedió con Ananías y Zafira, que inmediatamente los mató. Era tanta la santidad que había en la iglesia que cualquier mancha, por muy pequeña que se viera, era muy notable dentro de esa iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren lo que participaban ellos. Al decir perseveraban, quiere decir que era de continuo. De continuo. No tenía que llamarlos por teléfono para que vinieran a la iglesia. El pastor no tenía que estar diciendo toda la noche:
vengas en el viernes. Imagínense qué pena, qué vergüenza que el pastor de cada iglesia esté rogando a los miembros de la iglesia, aquellos que tienen privilegios, aquellos que hablan en lenguas, aquellos que dicen que son salvos, aquellos que dicen que aman a Dios, que se les está rogando que vengan a la iglesia el próximo culto. Dígame hasta dónde hemos llegado nosotros. En vez de decir, yo no necesito que me diga el pastor, yo voy a la iglesia porque yo quiero alabar a Dios. Hay culto, allí voy a estar adorando a Dios. Y no solamente se anuncia el altar, sino que durante el día el pastor tiene que estar llamando a fulano, a sutano, no faltes a la iglesia, que mira aquí, que mira allá, y todavía fallan. Y se atreven a decirle al pastor, pastor, ahí vamos a estar esta noche, simplemente para callarle la boca. Esas iglesias no son aprobadas por Dios. Son iglesias que de un momento a otro, hermano, puede venir un juicio terrible. Así que no seamos nosotros así. No seamos así. Tenemos que despertar. Tenemos que saber cómo es que es la vida de un verdadero cristiano. De un verdadero cristiano. Porque cada culto que venimos, hermano, por muy diferente que sea el programa, de todas maneras Dios nos saca bendecidos. De todas maneras estamos agradando al Espíritu Santo y no lo estamos apagando. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta gente estaba realmente amando a Dios de corazón. Esto la iglesia de Éfeso lo empezó a perder, como las demás iglesias. Perseveraban en la comunión unos con otros. Quiere decir que había una hermandad. Ahí no había crítica, ahí no habían chismes, ahí no habían murmuraciones. Los hermanos llegaban a la iglesia con mucha confianza, feliz, porque iba a ver a sus hermanos y también le iba a dar la oportunidad a sus hermanos de que los vieran a ellos. Entraban sonrientes, con confianza. No entraban ahí como todos tímidos a ver si me saludan o no me saludan. No, esa iglesia había comunión entre los hermanos. Hay iglesias que están llenas de chismes, de pleitos, de grupitos, de cositas por ahí, hermano, donde el que está siendo glorificado es Satanás, pero no Cristo Jesús. Terrible eso. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra comunión aquí no es solamente de estar juntos, es más profunda todavía. Estaban en una misma mente, en un mismo espíritu. Estaban con una misma meta. Cada quien llegaba a la iglesia a darle la gloria a Cristo Jesús. Y esta gente estaba esperando a Jesús como el Mesías. Todos eran judíos, todos, judíos cristianos. Había un prosélitos, por supuesto. Perseveraban en el partimiento del pan. Quiere decir que esta gente no solamente participaba de la cena del Señor, sino que también participaba de esos alimentos, cosas que ellos tenían en común. Se ayudaban mutuamente. Esta gente estaba esperando al Mesías y decía, bueno, nosotros estamos esperando al Mesías y vamos a vender todo y lo vamos a poner a los pies de los apóstoles y todo va a ser de la iglesia. La iglesia va a ayudar a las viudas, la iglesia va a ayudar a los huérfanos, la iglesia va a ayudar a las familias. Así que ya Cristo viene. Por supuesto, el apóstol Pablo tuvo que aparecer para decirles, ¿saben qué? No se precipiten, que todavía los gentiles tienen que ser incluidos. Así que Cristo lo mandó a predicar a los gentiles para agregarlos a la iglesia. Así que ellos entonces empezaron a pensar que realmente tenía que llevarse o extenderse el tiempo de los gentiles, pero dentro del tiempo de los gentiles
está la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles tiene que ver con la salvación de los gentiles que se van a ir en el rapto, que son parte de la iglesia. Pero miren lo que también faltaba en la iglesia de Éfeso, después de estarlo aplicando. Y perseveraban en las oraciones. En las oraciones. Hermano, déjeme decirle que esta iglesia primitiva, cuando se metía a orar, se metía a orar. Qué triste es ver personas que todavía pueden pasar al altar. Todavía pueden acercarse a Dios en oración. Por lo menos aquellos que no se pueden hincar, pues ocupan por lo menos las primeras sillas. Pero hay gente que sí se puede hincar. Hay gente que sí puede orar. Hay gente que sí puede estar con sus hermanos orando. Mas sin embargo todavía se quedan sentados en las bancas en el culto de oración y están como que vinieron a sentarse nada más y a ver orar a los otros. Y no oran para nada. Es más, algunos hasta se ponen a platicar. En ese tiempo de oración, pueden platicar con el que está sentado a su lado, pero con Dios no quieren platicar. Es por eso que hay gente que no sabe ni orar. No sabe ni cómo pedirle a Dios. No sabe, porque no practica la oración, no se mete en la oración. En el Antiguo Testamento los profetas eran profetas porque oraban. Dios les revelaba cosas porque oraban. Nosotros estudiamos el libro de Daniel y cuando Dios se le aparecía a Daniel, era porque Daniel estaba en oración, estaba en comunión con su Dios. La gente de hoy en día le gusta más cantar que orar. Y eso es peligroso, mi hermano. ¿Cuánta gente hoy en día siente la presencia de Dios solamente cuando está en el altar? Cuando está en el altar, aleluya, hasta tiemblan usted. Pero cuando no está en el altar y no está ni en las bancas, en el culto de oración, brillan, pero por su ausencia. No están. Hermano, el evangelio no es de electrocutados, de recibir una corriente emocional. No, el evangelio, dijo Pablo, que es poder de Dios. Cuando hay oración en las iglesias, se levantan nuevos ministerios. Yo estoy seguro que la iglesia de Éfeso no crecía más, porque se encerró en sus hábitos y en sus costumbres y en sus formalismos. Y eso vino a ser un peligro grande para esta iglesia. Vaya a ver dónde está Éfeso ahora, 6 millas adentro de tierra, cuando antes estaba en la mera orilla del mar. Era un puerto. Así que todo esto se fue cambiando hasta de una forma geográfica. Todo es ruina ahora. Ahí estaba, hermano, un peligro grande. Y la iglesia de Éfeso tenía que ser una iglesia poderosa porque estaba en medio del puro enemigo. Estaba en medio de la idolatría. Ahí estaba el templo a la diosa Diana. Eso es en el nombre romano, Diana, pero Artemisa en el nombre griego. Imagínense que ese templo tenía 100 columnas. Era el templo más grande que podía existir. Era una de las 7 maravillas de ese entonces. Era un lugar bastante predominante. De todas partes venía la gente a adorar a la diosa Diana. Así que la iglesia de Éfeso
se descuidó y por eso se empezó a debilitar. Porque nosotros como iglesia, mis hermanos, no nos podemos debilitar en medio de la apostasía que está surgiendo en estos días. No nos podemos debilitar en medio del ataque satánico que ha venido en contra de la iglesia en estos días. Ahora es cuando más tenemos que estar unidos, orando, buscando a Dios. Ahora es cuando más tenemos que ser verdaderos cristianos. No podemos seguir como hemos estado. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo positivo. Al subir los escalones que están frente a nosotros. Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia: he abierto delante de ti una puerta grande. Era la iglesia de las oportunidades. Pero ¿estamos viendo nosotros esa puerta grande o no? ¿Qué está pasando con nosotros? Así que ellos estaban en las oraciones. Y mire cuál es el resultado en versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Ese es el resultado, mi hermano. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es peligroso que una iglesia esté pidiendo que el hombre de Dios tenga poder y sea usado por Dios para sanidades divinas y para milagros que puedan suceder. Pero usted sabe que eso sucede solamente cuando la iglesia toda está buscando a Dios de corazón. Porque allí ese es el resultado. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque la iglesia perseveraba en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces Dios levanta personas llenas del Espíritu Santo para que hagan milagros. Si se necesitan milagros de sanidad, ahí está el Espíritu Santo obrando. Pero qué terrible es que vengamos nosotros a reunirnos, pero para ofender a Dios, porque hay gente que cuando viene a la iglesia no se puede concentrar en Dios. No se puede concentrar en Dios. No puede, no tiene la capacidad de concentrarse en Dios. El Espíritu Santo quiere derramarse y ellos mismos lo detienen con su conducta. No se quieren meter ahí donde está el fuego. Se alejan. Usted ha conocido creyentes quizá que ya tienen 50 años de ser evangélicos y nunca han sido personas bajo el poder del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. 50 años y no han hablado en lenguas porque no han sido bautizadas estas personas con el Espíritu Santo. Y ni tampoco se interesan en pedir el bautismo del Espíritu Santo. Como dijo un predicador, y en base a lo que pasa en Hechos, lo que pasa en el libro de Hechos, que la iglesia se forma con el derramamiento del Espíritu Santo, que los nuevos convertidos en Samaria tuvo que llegar Juan y Pedro y Juan para imponerle sus manos y que recibieran el Espíritu Santo. Que aquellos a quien Pedro fue a predicar en la casa de Cornelio, todos recibieron el Espíritu Santo. Que a los 12 que encontró el apóstol Pablo en Éfeso, todos recibieron el Espíritu Santo. Quiere decir, antes aquí en el libro de los Hechos, una persona se convertía, una persona era salva, inmediatamente era bautizada con el Espíritu Santo. Pero hoy en día vienen muchos, pasan 10 años y ni siquiera pasan al altar cuando el Espíritu Santo se está derramando, porque para ellos eso es una cosa rara. Dicen, eso no es para mí. Y no crean, muchos salen hasta burlándose de aquellos que están bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Que ya salen como avergonzados. Yo por eso no quise traer a mi prima hoy, porque si le hubiera traído hubiera visto esta locura y no hubiera venido a la iglesia. Pablo dijo claramente que la predicación de la cruz es locura. ¿Pero para quiénes? A los que se pierden. A los que se pierden. A los sabios esos.
aquellos que son muy éticos, aquellos que no quieren que el saco se les arrugue si dan una media vuelta, aquellos que no quieren que se les caiga la peluca si el Espíritu Santo los agarra por su cuenta. Usted sabe que hay iglesias donde las hermanas no quieren llorar porque están más pintadas que otra cosa y tienen pena de que toda la pintura se les venga. Mire, hermano, al Espíritu Santo, vengamos como vengamos, hay que darle lugar. ¿Por qué? Porque Él tiene en sí el buen deseo de bendecirnos. Cuando usted siente el fuego pentecostal, no resista. No resista. No se agarre la banca. No apriete los brazos como que algo está pasando. Suéltese para que el Espíritu Santo lo llene. La llenura del Espíritu Santo es algo especial que tiene que existir en cada cristiano. Tenemos que volver a ese Pentecostés. A ese Pentecostés de que desde el principio se burlaron de los que estaban llenos del Espíritu Santo. Así que esa burla va a seguir. Eso nunca se va a terminar, mi hermano. Así que no le hagamos caso a las burlas, a lo que dice la gente, lo que dice el doctor fulano, que las lenguas aquí, que las lenguas allá, que esos locos. No importa. Dios tiene un manicomio para nosotros allá en el cielo. Tenemos que despertar en verdad. La iglesia de Éfeso había perdido este primer amor. Y por esa razón, hermano, el apóstol Pablo, cuando le escribe a ellos, ahí en su carta a los Efesios, en el capítulo 2 les dice a los gentiles, miren ustedes, les dice, Él les dio vida a ustedes. Les dio vida a ustedes. Cuando en verdad estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Mire, hermano, ¿acaso no es una gran bendición esta? ¿Acaso no podemos nosotros apreciar lo que realmente el apóstol Pablo quiere decir aquí? Estando nosotros muertos, nos dio vida, hermanos. Quiere decir que antes usted pecaba y no sentía remordimiento de nada. No había sensibilidad en usted. Pero cuando Cristo resucitó y usted resucitó juntamente con Él, ahora usted por cualquier cosita pequeña que sienta, usted se siente mal y tiene que acudir a pedirle perdón a Dios. Porque tiene sensibilidad. Ya no es el mismo de antes. En los cuales anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es un privilegio grandísimo que Dios nos ha dado, hermano. Somos salvos. Hemos sido unidos a la bendición de Israel, esa bendición espiritual. Por eso hemos sido injertados en el buen olivo. En el capítulo 3, Efesios dice, Pablo le dice a los efesios que había un misterio. Un misterio, por supuesto, que estaba escondido para los israelitas, los judíos. Y este misterio consiste, leamos el versículo 5 y 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, nosotros, los no judíos,
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiere decir que el Evangelio vino a unir ambos pueblos, judíos y gentiles, formando una iglesia. Por lo tanto, hermano, somos un edificio. Somos un edificio. Aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2 nos compara con el templo como iglesia. Dice el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos un templo. Así que mientras que en el capítulo 1 somos un cuerpo, en el capítulo 2 somos un templo. En el capítulo 3 somos un misterio que Dios lo reveló por medio de su Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, de que los gentiles también somos parte del Espíritu Santo, porque Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean la mentalidad judía aún de la iglesia primitiva. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10. En el capítulo 10, Pedro está en la casa de Cornelio. Por primera vez entra ahí Pedro a la casa de un gentil. Eso lo consideramos como las ordenanzas que dividían a los gentiles de los judíos. Porque realmente, mi hermano, la ley pura nunca vino a dividir a los gentiles de los judíos, sino que fueron las ordenanzas de los hombres. Esas ordenanzas y esos rudimentos que se le aplicaban a Jesús durante su ministerio. Que venían los fariseos y querían que Jesús no hiciera esto, que no hiciera esto, porque estaba violando la ley. Pero Cristo sabía muy bien la ley, porque Él la dio en el Sinaí. Y les dijo: ustedes tienen pero doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. Eso de lavarse las manos. Un fariseo no podía ir al mercado y comprar comida o traerlo en ese trasto, porque si lo comía en ese trasto se contaminaba. Tenía que echarlo en un trasto que era purificado por ellos. Tenía que lavar bien los utensilios. No, si un gentil agarraba un tenedor y agarraba un pedazo de carne y se lo comía, ese tenedor lo tiraban porque se contaminaba. El vino que traían de allá de las tierras de Dan y Neftalí, esos lugares que producían el mejor vino, ellos no lo pasaban por Samaria, porque si lo pasaban por Samaria, el vino se contaminaba, ya no lo podían usar para las cosas santas. Así que se tenían que cruzar el Jordán y venirse de este lado del Jordán, y aquí llegando casi a la orilla del Mar Muerto, cruzarse para llegar a Jerusalén, para no contaminar el vino. Y al fin decidieron ellos ya no traer más vino de allá, sino que el mismo Judá produjera su propio vino, para que fuera un vino santo. Esas son leyes de hombres, doctrinas de hombres y ordenanzas. A esto dice Pablo que esto era lo que era la pared. Dice, voy a hacer un paréntesis acá, Efesios 2:14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esas cositas agregadas a la ley, eso Cristo lo vino a quitar. Quitó el judaísmo, el fariseísmo, quitó todo eso para que la ley de Dios fuese escrita en nuestro corazón.
Y ahora nosotros a esto le llamamos la ley de Cristo Jesús. Ya no hay ritos, ya no hay restricciones en comidas, porque Jesús mismo lo dijo: no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. ¿Se da cuenta? Así que hay 613 mandamientos, pero de esos 613 mandamientos todos están cumplidos. Hasta el día sábado se cumple en Cristo Jesús. Y los otros 9 de los mandamientos morales ya Dios los ha puesto en nuestro corazón, para que andemos justamente delante de Él. Y se cumple en esto toda la ley, dijo Jesús: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Porque la ley en sí consiste en relación con Dios y relación con nuestro prójimo. Si estamos bien con Dios y estamos bien con nuestro prójimo, estamos cumpliendo la ley de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, aquí en el libro de Hechos, Pedro entra. Eso es lo que le llama Pablo acá mandamientos expresados en ordenanzas. Doctrina de hombres que lo que hacen es separar, dividir. Y note bien que en el templo habían divisiones para mujeres, para los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, el atrio de los judíos, el atrio de los sacerdotes. Pero cuando llegó el Pentecostés, todo eso se terminó, porque los hombres y las mujeres y los niños todos estaban reunidos en un mismo lugar, porque todos estaban en un nuevo atrio, el atrio que el Espíritu Santo les había proveído, para que todos juntos estuviésemos glorificando el nombre del Señor. Pero cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, miren lo que sucede en el capítulo 11 de Hechos. Hechos capítulo 11. Dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, esos que eran cristianos, pero que eran de la ley, que querían andar allí diciendo: esto no se debe hacer, que para qué comiste, que para ese plato se tiene que lavar, y muchas cositas. Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Ahí había una ordenanza de hombres, doctrina de hombres. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja en una persona, todas esas costumbres y todas esas tradiciones desaparecen. Entonces se alaba a Dios en espíritu y en verdad. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mire qué cosa, aquí está hablando de los gentiles. Esta visión es para decirle a Pedro de que los gentiles no son inmundos, especialmente cuando son rescatados por la sangre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Note bien, Pedro aquí está testificando. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón
quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire cómo Dios está rompiendo esas barreras. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Se le estaba hablando a Cornelio, este ángel. Y cuando comencé a hablar, oiga bien lo que dice Pedro acá, porque los judíos pensaban que solamente ellos podían recibir el Espíritu Santo. Y cuando comencé a hablar, y esto hasta Pedro mismo lo pensaba así, si Pedro no hubiera tenido esa experiencia, se hubiera quedado igual que ellos. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Oiga bien lo que dice, también como sobre nosotros al principio, en el día de Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No también que Pedro incluye a los gentiles en esto que Jesús está diciendo, porque los demás pensaban que esto era solamente a los judíos, pero Pedro acá ahora incluye a los gentiles en esto que Jesús está diciendo. Si Dios pues, oiga bien, les concedió también el mismo don, o sea, la llenura del Espíritu Santo, que a nosotros, los judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira qué tremendo. Ellos se quedaron sorprendidos. Por eso Pablo dice que la promesa que Dios le hizo a Abraham, lo dice en el libro de Gálatas, es la promesa del Espíritu Santo que recibimos todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. La iglesia de Éfeso, entonces, hermano, estaba perdiendo todas esas bendiciones. Ciertamente, en la iglesia de Éfeso habían judíos y gentiles unidos, pero tenían que saber y comprender esta gran verdad que la iglesia primitiva al principio empezó a reconocer. Pero no todos, hermano. Miren lo que dice el versículo 19. Y da lástima esto, porque hasta el día de hoy pasan muchas cosas. ¿Cuánta división hay en la iglesia ahora? Unos creen una cosa, el otro creen otra cosa, el otro dice no se canta así, el otro dice no se ora así. Hermano, es un laberinto lo que hay hoy en día. Miren lo que dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Estos eran judíos, no hablando a nadie la palabra, sino solo ¿a quiénes? A los judíos. Encontraron un gentil ahí, olvídese, no le hablaban. Como los ortodoxos hoy, que cuando vamos allá para Jerusalén, usted sabe, uno está caminando por las calles y de repente se le para un ortodoxo por ahí, de esos que estaban en el sombrerito redondo y que las colitas acá. Usted no les puede decir hi, nada, ni saludarlos. Lo ven así y lo ignoran completamente, porque ellos pecan si nos saludan, se contaminan. Pero están ignorando esta gran verdad. Muchos de ellos se fueron, mire, pero usted sabe que Dios no se olvida de los gentiles. Mire lo que dice el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Es que Dios siempre prepara gente, mi hermano. Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, a los gentiles, los que no eran judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esa es la iglesia. La iglesia tiene que predicar el evangelio. La iglesia tiene que avivar su obra. Yo termino en esta noche esto, aunque seguiremos porque hay más. Una bendición esto, ¿verdad? Porque esto es para la iglesia, hermano. En el capítulo 4, hermano,
La iglesia es comparada con un nuevo hombre porque en el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En el capítulo 5, la iglesia es comparada con una esposa, porque dice el versículo 24, 13, vamos a leer el 13. Capítulo 5 es el 24 y 25. Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Dice el versículo 32: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Dando a entender que en el capítulo 5 la iglesia está siendo presentada por Pablo como una esposa, y en el capítulo 6 la iglesia está presentada como un soldado. Dice Pablo que tomemos la armadura del soldado para enfrentar las cosas que el enemigo quiera traer. Versículo 11 dice: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero mire, el secreto está acá. Versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otro punto importante está el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nosotros tenemos que saber que cuando oramos, lo tenemos que hacer en el Espíritu. Por eso es que tenemos otro pasaje donde se nos dice a nosotros que oremos en el Espíritu. Creo que vamos a ver quién lo está diciendo. Judas, en el versículo 20, porque tiene solamente un capítulo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Así que la oración del cristiano no es solamente de cerrar los ojos y hablar y adormitarse y abrir los ojos otra vez y sentarse y pararse viendo el reloj, que ya pasa la hora de la oración. Dios mío, ¿cuándo va a pasar? Faltan 20 minutos. Esa no es una oración verdadera, una oración aceptada por Dios. Tenemos dos versículos por el momento que nos dice, Efesios 6:18, que oremos con toda oración y súplica en el Espíritu. Está con letra mayúscula. Y lo tenemos en Judas, versículo 20, que dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esta es la oración que Dios contesta. Esta es la oración que hace que se reciba de inmediato la respuesta de parte de Dios. Orando en el Espíritu. ¿Sabe por qué dice orando en el Espíritu? Porque veamos lo que dice Romanos capítulo 8. Y se va a dar cuenta usted por qué la oración tiene que ser en el Espíritu. Leamos el versículo 26. Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu. Por eso es que se necesita orar en el Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta? Que ¿cómo
queremos pedir al Señor? No sabemos. Quizás vamos a pedir mal, como dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pero el que está orando en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo ve que no puede orar como conviene, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de la presencia del Señor. Y es ahí donde las enfermedades sanan. Es ahí donde el problema se soluciona. Es ahí donde el matrimonio se restaura. Es ahí donde los hijos se vuelven obedientes. Es ahí donde el respeto a Dios y a la iglesia, todo se restaura, porque se está orando en el Espíritu Santo. Dios nos invita a que despertemos, que volvamos a nuestro primer amor. Yo estoy seguro que la iglesia de Éfeso oraba, pero ya no oraba en el Espíritu Santo. Oraban por orar. A ver, porque ahora hay esta competencia, a ver quién ora más. No, yo oro 3 horas, ¿usted? 3 horas no es nada, yo oro 6. Otro dirá, no, olvídese, yo me hinco a las 6 de la mañana y me levanto hasta las 6 de la tarde. Entonces hay competencia. No, eso no es de competencia, eso es de orar en el Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos en aleluya, mis amados hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.